Capítulo 1. Una meditación sobre la deidad manifestada. El objetivo primordial de la yoga es conocer directamente la realidad que está oculta en lo más íntimo de nuestra conciencia y de la cual se origina el universo manifestado con toda su complejidad y variedad. Pues cuando un hombre conoce esta realidad por percepción directa y sabe simultáneamente que él es esencialmente uno con ella, queda libre de todas las ilusiones y consecuentes miserias de los mundos inferiores, y queda establecido permanentemente en esa realidad, en su verdadera naturaleza, Tat Chit Ananda. Esta es la meta final de todos los seres humanos, y el propósito del largo ciclo evolutivo por el cual estamos pasando en los planos inferiores de la existencia. Hay en los Upanishadas un bien conocido mantra que traducido literalmente dice: el hombre se convierte en lo que medita, constantemente. Por tanto, medita sobre Brahman, la realidad primaria. Para los que recorren la senda de la yoga, no puede haber, pues, ningún objetivo de meditación más adecuado que esta realidad que está oculta dentro de la mente y el corazón de todo ser humano. Es cierto que para ejercitar el intelecto, el aspirante puede meditar sobre cualquier cosa de hondo significado, pero si se nos permite seleccionar un objetivo adecuado para la meditación, ¿por qué no escoger uno de honduras infinitas y aspectos inagotables, capaz de despertar en nuestros corazones los sentimientos más profundos de devoción y que nos conduzca gradualmente hacia nuestra meta final? ¿Por qué contentarnos con meros ejercicios mentales cuando tenemos la oportunidad de comunicarnos con nuestro ser superior y escudriñar las más íntimas y profundas realidades de la vida? Es cierto que esta realidad está fuera del alcance de la mente y que no podemos imaginarla o abarcarla en su sentido real. Mientras nuestra conciencia esté nublada por los velos del intelecto, pero también es cierto que al esfuerzo constante y perseverante por comprender esta realidad con la mente y el corazón, los velos del intelecto se adelgazarán gradualmente hasta desaparecer del todo. Solamente cuando un hombre se ha esforzado hasta el máximo y por largo tiempo para agarrar los conceptos concernientes a esta realidad, y ha estirado su intelecto para ver lo que está oculto tras estos conceptos, es cuando las verdades incorporadas en ellos empiezan a amputar gradualmente en el horizonte de su conciencia intuicional para tornarse luego en realidades de las prácticas avanzadas de la yoga. Así pues, que no se deje engañar el aspirante por la idea de que no se necesita ni se puede hacer nada en el campo del intelecto, porque la realidad que se busca está más allá del intelecto. El alejamiento entre la religión y la filosofía, que desgraciadamente ha empobrecido los ideales religiosos en ciertos círculos ortodoxos, han producido un increíble deterioro en los pensamientos y conceptos religiosos de muchas comunidades. Naturalmente, quien se educa bajo semejantes circunstancias se encuentra ante un gran interrogante cuando se sienta a meditar sobre las realidades internas de la vida espiritual. Su mente no halla nada definido y de importancia vital a qué aferrarse y con qué trabajar. No se puede hacer casi nada ante un interrogante así, menos que en el fondo la mente exista un buen acopio de profundas ideas filosóficas significativas. Por eso que la mayoría de gentes de pobre fondo filosófico encuentra difícil la meditación religiosa. Su acopio de ideas se agota muy pronto y la meditación se convierte en un proceso monótono de repetir las mismas ideas y textos religiosos ya gastados mecánicamente día tras día, año tras año. No se puede esperar que una meditación así algo más que establecer una costumbre y darnos la satisfacción ilusoria de que estamos cumpliendo un deber religioso.
Incluso las personas de temperamento devocional que huelan la senda del Bhakti necesitan tener un rico fondo mental para elevar sus emociones con la ayuda de ideas profundas e inspiradoras acerca de la deidad. Todos sabemos bien que la devoción desprovista de un rico fondo mental tiende a degenerar en mero emocionalismo, que es de muy poca ayuda incluso a los que recorren la senda del amor devocional. Puede ir acompañada de mucha excitación agradable y parecer muy espectacular, pero es muy poca su utilidad para promover el desenvolvimiento espiritual. Además, para alcanzar las etapas más altas de devoción por medio de samadhi, se requiere no solo una mente disciplinada, sino también una mente que abunde en elevados sentimientos e ideas. Solamente una mente así puede servir de peldaño para el éxtasis devocional que caracteriza al Bhakti Marga. De modo pues que si ni siquiera la gente devocional puede permitirse prescindir de un rico fondo mental filosófico, el ocultismo y las religiones que no se han divorciado de la filosofía proveen una fuente inagotable de conceptos profundos e inspiradores acerca de la naturaleza de la realidad que generalmente se designa como Dios. Quien quiera que haya estudiado y pensado hondamente sobre estos conceptos y los problemas de la vida espiritual, dispondrá de un acopio de ideas extraordinariamente rico que le suministrarán material adecuado para sus profundas y prolongadas meditaciones. Entonces no le ocurrirá que al sentarse seriamente a meditar, su mente se debata desesperada en busca de ideas para sostener el hilo de sus pensamientos. Existen muchos textos en los Upanishads y otras literaturas religiosas hindú que ofrecen en forma condensada una gran variedad de combinaciones de conceptos filosóficos de orden muy profundo y de sentimientos religiosos, de exquisita belleza. Pero quizá ninguno puede compararse con el mantra de meditación sobre Mahesa, que ofrece en 4 líneas algunos de los conceptos ocultos filosóficos y religiosos más profundos conocidos por el hombre. El valor de ese mantra lo acentúa el hecho de que la mayor parte de esos conceptos los asocia con la bien conocida forma simbólica de Mahesha, la deidad presidente de un sistema manifestado. Esta forma simbólica le ayuda a la mente inferior a concretar una imagen definida, algunos de los conceptos más altos referentes a un logos, que así provee una combinación muy conveniente de lo concreto con lo abstracto. Puede servir en la meditación no solo como una ventana para observar las grandiosas vistas de las realidades que simboliza, sino también como una ayuda para despertar sentimientos muy profundos y sutiles en las mentes de los que sean capaces de sentir devoción religiosa. El hecho de que esta figura sea simbólica no tiene por qué amortiguar los sentimientos de devoción. Es simbólica, sin lugar a duda, pero simboliza la realidad más oculta dentro de nuestros corazones, y que es nuestro mismísimo amado. Si queremos algo concreto que nuestra mente inferior pueda captar, ¿por qué no utilizar una forma que no solo es bella e independiente de todo estrecho prejuicio tradicional, sino que también incorpora los conceptos más elevados de la divinidad, que son casi universales? Un símbolo así no solo puede elevar nuestra devoción, sino también ayudarnos a tener un concepto mucho más profundo y significativo acerca de nuestro amado, que el que nos daría la mera devoción religiosa a un ideal indefinido e inimaginable. El concepto que este mantra presenta puede parecer externamente que es esencialmente hindú, pero si se lo examina más de cerca, veremos que no es así realmente. Nunca identificamos una teoría científica o una escuela de arte, etc., con el país particular en donde se originó y donde se ha desarrollado, porque estas cosas son de índole esencialmente universal. ¿Por qué entonces hemos de identificar una fórmula sinfónica que incorpora conceptos universales relativos a Dios, con el país de donde se originó y de donde se le rinde culto? Por los comentarios a este mantra se verá que los conceptos reunidos en su texto son de carácter universal y que en general pueden aceptarlos
Toda persona de amplia visión en cuestiones de religión y filosofía se les puede sacar completamente de su trasfondo hindú sin afectar en ningún grado su nacionalidad y su grandeza filosófica. Por esta razón, este mantra, así como la forma simbólica de Mahesh, pueden servir como base de meditación para la gente en general, siempre que estén interesados en las realidades internas de la religión y la filosofía y que su mente esté libre de estrechos prejuicios ortodoxos. Y con este objeto se da aquí ese mantra. El breve comentario sobre el mantra se espera que servirá para acentuar el carácter profundo de los conceptos que presenta en forma integrada y condensada, y también su categoría universal y fundamental. Este mantra puede servir de punto de partida para meditar sobre la realidad que todo yogui se propone buscar. Se puede ahondar indefinidamente en la significación de su concepto y también ensanchar gradualmente el área de conceptos de la divinidad, agregando otros conceptos. El esfuerzo sincero y constante por conocer a Dios por medio del instrumento intelectual preparará el terreno para conocer directamente esta realidad, que ciertamente está más allá del intelecto. He aquí una tradición libre de ese mantra dividida en líneas que se comentarán separadamente. Mantra de meditación en Mahesh. Om, medito constantemente en el Gran Señor, cuyo cuerpo brilla cual montaña de plata, cuya joya frontal es la hermosa luna, y cuyos miembros resplandecen como piedras preciosas, quien en dos de sus manos sostiene el hacha y el antílope, y con las otras dos señala la abundancia y la intrepidez, el de gozoso semblante sentado en la postura del loto, rodeando por una hueste de inmortales que le alaban, vestido con una piel de tigre, principio y simiente del universo, aleja todos los temores y tiene 5 rostros y 3 ojos. Om es la bien conocida sílaba mística que se refiere a casi todos los mantras sagrados de profunda significación, para invocar el poder divino que guarda dentro de ella, y que puede despertarse parcialmente al pronunciarla. La constante meditación sobre el Gran Señor se recomienda por el objetivo final de toda disciplina espiritual y yoica, es unirse con su conciencia. Con la unión de la conciencia individual con la conciencia divina a través de constante meditación, el hombre se da cuenta de su propia índole divina y se libera completa y permanentemente de las limitaciones e ilusiones de la vida en los planos inferiores de la existencia. Pero esta meditación ha de ser real, motivada por un intenso anhelo de encontrar la realidad. Si se hace como un mero ejercicio mental rutinario por cumplir una obligación religiosa, su efecto será relativamente leve. El Gran Señor es Mahesh, palabra sánscrita formada con el prefijo Maha, que significa grande. Este prefijo, cuando se agrega a cualquier sustantivo, indica el estado primero de esa cosa particular. Y como el estado primero es generalmente un principio o tattva, significa el principio eterno que se oculta dentro de las innumerables expresiones temporales de este principio. Es una relación semejante a la que hay entre un arquetipo y sus expresiones. Así tenemos Mahakakla, significa el principio tiempo del cual provienen todas las medidas de tiempo, que operan en diferentes planos del universo. Mahakaya significa el principio espacio del cual se originan las diferentes clases de espacios mentales, que existen en diferentes planos. Mahamaya significa el principio primario de ilusión del cual proceden diferentes clases de ilusiones a diferentes niveles y en varias esferas de la existencia. Maheshvara significa el principio logoico que encuentra expresión en el logo cómico y los logos solares. Mahesha significa el Gran Señor y se usa generalmente en un sentido más limitado, como un logos manifestado. Luego se compara la conciencia de Mahesha con un cuerpo que brilla como una montaña de plata.
Para comprender por qué se usa este símil, tratemos de imaginarnos una montaña de plata bruñida. Quien ha estado en la religión de los Himalayas, el sol brilla. Recordarán la tremenda impresión de abrumadora grandeza y esplendor que produce la escena. Pero esto no es nada en comparación con el efecto que puede producir una montaña de plata bruñida. La nieve es una sustancia amorfa, que no es buena reflectora, mientras que la plata bruñida es uno de los mejores reflejos de luz. Cuando la luz brillante solar se refleja desde una montaña de plata, debe producir un efecto enseguecedor. Pero hay otra razón para emplear este símil. La plata refleja la luz blanca en su pureza, y la luz blanca es símbolo del estado integrado de la conciencia. La conciencia de Maheya es un estado integrado, pues contiene potencialmente todo cuanto es necesario por la manifestación y sin embargo no contiene ningún objeto. ¿Por qué se compara esta conciencia con una montaña? Hay varias razones. Una montaña alta sugiere grandes alturas y la necesidad de trepar arduo y perseverantemente para coronar sus alturas. Tenemos que ascender por la escala evolutiva vida tras vida a fin de coronar las alturas de la conciencia divina. O podríamos decir que tenemos que buscar más y más hondo en las profundidades de nuestra mente y conciencia al fin de penetrar hasta el más sutil de los sutiles campos de la conciencia. Altura y profundidad significan lo mismo en los campos de la mente y la conciencia. Se dice luego que la frente de Maheya está adornada con la joya de la hermosa luna. Como se ha explicado en otro lugar, la luna, especialmente la creciente, es un símbolo del tiempo. También se usa en el hinduismo como un símbolo de un principio o cosa abstracta, lo cual sugiere la naturaleza y las funciones de un principio. Pues bien, no hay un objeto alguno en la naturaleza que sugiera más fácil y efectivamente la índole del tiempo que la luna. En efecto, los pueblos primitivos medían el tiempo por las fases de la luna, y aún hoy día se usa en medios hindúes el mes lunar junto con el año solar para medir el tiempo. Además, la periodicidad y el ritmo acompañan siempre al tiempo en los fenómenos naturales, y ambos son sugeridos por las fases crecientes y menguantes de la luna. Se verá, por tanto, que la luna es un símbolo notablemente adecuado del tiempo. ¿Por qué se incluye en la simbología del logos de nuestro sistema solar? Porque el tiempo es un elemento indispensable del mecanismo de la manifestación y debe, por tanto, quedar adecuadamente representado en un símbolo del logo manifestado. Pero debemos recordar que no es una parte integral de su naturaleza, la cual está por encima del tiempo, sino apenas con un adorno u ornamento. El logo se adorna con este ornamento cuando crea un mundo, y se lo quita cuando se retira a lo manifestado al llegar la hora de pralaya o reposo. Además, tenemos que la luna se usa en la filosofía hindú como un símbolo de la mente, porque no brilla con luz propia, sino con la luz del sol que simboliza al alma o espíritu. Como símbolo de la mente, la simbología de Maheya también es muy adecuada. Se dice luego que los miembros de Maheya resplandecen como piedras preciosas. Cuando la luz cae sobre un adorno hecho de piedras preciosas como los diamantes, las diferentes gemas se las reflejan desde todas sus facetas en todos los colores del arco iris. Este cambio constante y variado de colores acrecienta grandemente la exquisita belleza de tales ornamentos. ¿Por qué se compara el cuerpo de la deidad manifestada con un adorno semejante? Porque cuando la conciencia divina funciona a través de los diferentes planos de un sistema solar, produce una inmensa variedad de expresiones. Cuando funciona en el plano astral, vemos semejante diversidad de sentimientos y emociones como el amor, la simpatía, la ternura, etc.
Cuando se expresa en el plano mental, vemos creaciones mentales de infinita variedad en diversos campos del pensamiento. Cuando brilla a través del plano búdico, tenemos inimaginables percepciones de belleza, armonía, amor y ananda. Y cuando funciona a través del plano átmico, su expresión queda totalmente fuera de nuestra imaginación, aunque podemos columbrar que debe incluir el espectáculo inspirador y asombroso de la divina voluntad y poder que poderosa y dulcemente ordenara todas las cosas, y que en forma irresistible lleva al mundo manifestado a su divina consumación. Los planos creados del universo o el sistema solar constituyen el cuerpo del Gran Señor, o Logos, y producen una infinidad variedad de expresiones cuando la conciencia divina funciona en medio de ellos. Por tanto, este verbo destaca la belleza y magnifica diversidad de expresiones de la conciencia divina en el campo de la manifestación. En contraste con el símil de la montaña de plata, que destaca la índole misteriosa de la conciencia divina en su estado integrado Elohim manifestado. El logo existe en la parte inmanifestado y en parte manifestado. De hecho, es el logo quien pone en relación activa estos dos estados. El mantra pasa luego a indicar simbólicamente los 4 poderes que esgrime el logo de un sistema. El simbolismo hindú, los objetos que se colocan en la mano de una deidad o los signos que ésta hace con las manos simbolizan poderes particulares a los que generalmente se le da el nombre de mudras. El hacha y el antípode forman un par de poderes divinos que pueden considerarse opuestos. El antílope se usa frecuentemente como un símbolo de Maya, la ilusión. Este símbolo se deriva del comportamiento de un antípode extraviado en un desierto. Cuando el sediento antílope ve agua en un espejismo, fenómeno natural y común en un desierto, corre tras esa agua ilusoria. Corre y corre tras el huidismo espejismo, con la esperanza de saciar su sed, hasta que cae muerto. Este comportamiento del antílope es muy similar al de nosotros cuando corremos tras la felicidad en los objetos de los mundos inferiores. Toda nuestra existencia, vida tras vida, continuamos esta búsqueda en un objeto tras otro, pero la felicidad permanente y real no podemos encontrarla jamás en estos objetos temporales e ilusorios. Esta ilusión es un aspecto de Maya, la gran ilusión, y el antílope simboliza en este caso al divino poder de Maya, que retiene a las mónadas divinas en la manifestación a fin de que desenvuelva sus potencialidades gradualmente a través de las experiencias en los mundos inferiores. Si no se las sometiera a este poder mayábico, sería difícil comprender por qué razón una mónada divina abandonaría su hogar eternal y descendería a estos mundos inferiores a sufrir el largo ciclo evolutivo en el campo-tempo espacial. El hacha simboliza el poder contrario, el de la liberación. Cuando la mónada ha evolucionado suficientemente y ha adquirido bastante madurez para regresar a su divino hogar, el poder divino de liberación entra en acción. Primero disipa las ilusiones menores que nos mantienen atados a los mundos inferiores, y después la ilusión fundamental que nos vuelve inconscientes de nuestra naturaleza divina. El hacha simboliza este poder liberador que disipa nuestras ilusiones y corta los plazos que nos mantienen atados a los mundos inferiores. De esta manera, ambos poderes están funcionando simultáneamente en el proceso evolutivo, a escala macrocósmica. Al otro par de poderes que también están relacionados entre sí, se refiere la frase: señala con las otras 2 manos los signos místicos de la abundancia y la intrepidez. El signo de la abundancia representa el poder divino de cumplir todos los deseos de los seres humanos de cualquier índole. Según en la ley de la naturaleza que opera en las vidas de los seres humanos, todo deseo que alimentados persistentemente acaba por cumplirse, tarde o temprano, en esta vida o en una futura, y ya sea de buena
o de mala clase. Si es de buena clase, derivamos algún beneficio al tratar de satisfacerlo en forma de desarrollar una facultad y obtener alguna alegría temporal. Si es un deseo malo, sufriremos las penosas consecuencias y posiblemente aprenderemos una lección para no volver a abrigar semejantes deseos. Este cumplimiento de nuestros deseos fuertes y perseverantes es consecuencia de nuestra naturaleza y origen divinos. Somos hijos del Altísimo y por ello tenemos el privilegio divino de obtener lo que queremos, aunque no sea para nuestra ventaja. El signo de intrepidez representa el opuesto poder divino que torna intrépido al individuo, que ha renunciado a todos los deseos personales y ha alcanzado la realización directa. Mientras vivimos deseando las cosas de este mundo y las guardemos para nuestra satisfacción propia y nos apegamos a ellas, no podemos tener intrepidez. La verdadera intrepidez viene solamente cuando nos damos cuenta de la ilusión fundamental que subyace en la manifestación y realización y realizamos nuestro verdadero origen e índole divina. Entonces cesan todos los temores para siempre. ¿Qué podemos temer cuando sabemos que todo y todos somos una manifestación de nuestro bien amado? La realidad oculta dentro de este mundo ilusorio, Dios nos da todo cuanto necesitemos. Él satisface nuestros deseos ordinarios en las etapas tempranas de nuestro crecimiento espiritual. Él nos da intrepidez e inmortalidad. Cuando nos hacemos suficientemente sabios para renunciar a todos los deseos y desearlo a Él solamente, es cuestión nuestra buscar nuestra liberación de las ilusiones y limitaciones de los deseos inferiores y trabajar para obtenerlas. Se menciona a Maheya en este himno como el de gozoso semblante y generalmente se la muestra con una inescrutable sonrisa que simboliza esta Ananda o gloria divina. Cuando nos retiramos a los repliegues más hondos de nuestra conciencia, nos encontramos en campos no solo tremendamente grandes de saber y poder, sino también de gloria. Cuando cualquier placer o alegría ilusoria o temporal que podamos traer de los objetos de este mundo es apenas un muy débil eco de la gloria suprema que está oculta en lo más íntimo de nuestro corazón. Y por el tono exquisito de algunos de nuestros momentos más felices, podemos tratar de juzgar la semejanza de la fuente real de toda felicidad. La leve sonrisa en el rostro de Maheya simboliza este Ananda. El himno describe a Maheya como sentado en la postura del loto. Hay muchas asanas o posturas mencionadas en los libros sobre Hatha Yoga, pero son muy pocas las que se usan para la práctica de la meditación, y la del loto es la principal entre ellas. Así se ha convertido este Padmasana en un símbolo de meditación, y este es un significado en la simbología de Maheya. ¿Pero en qué medita el Gran Señor? Nosotros meditamos en Él para acercarnos a Él y tratar de unir nuestra conciencia con la suya. Pero, ¿qué trata de alcanzar el Gran Señor? En este signo, esta clave de una importante doctrina de la filosofía oculta. La realidad primaria existe en dos estados fundamentales, el siempre inmanifestado y el manifestado. El logo cósmico, que a un nivel inferior del logo solares representa el estado manifestado. Ellos son las deidades presidentes del cosmos y de los sistemas solares, respectivamente. Pero ellos extraen sus planes y el poder para realizarlos de lo inmanifestado, que es la fuente de la ideación cósmica y del poder cósmico, como se ha explicado en otros contextos. La conciencia del Gran Señor es, pues, la guía media entre el inmanifestado y el manifestado, como se indica también en otros símbolos de Maheya que muestran este descenso del plan y del poder de su infinita fuente en el inmanifestado. Solamente cuando Maheya trae el plan y atenúa el poder de esta manera,
lo pone al alcance de las jerarquías de devas en el sistema manifestado. Escasamente podemos comprender el principio general que sustenta esta doctrina oculta y los alcances de esta meditación divina. La frase rodeado por una hueste de inmortales que le alaban suena muy parecida al ortodoxo concepto antropomórfico de Dios sentado en un trono rodeado de ángeles que cantan himnos alabándole, pero esta descripción no debe tomarse literalmente. Es meramente un modo poético, simbólico de expresar una experiencia de los mundos internos. Los místicos y ocultistas, corrientes que han tenido una visión parcial y temporal de los mundos espirituales, han tratado de describir algunas veces sus sentimientos y reacciones. Las impresiones que dan tales descripciones es la de que esa sobrecogedora experiencia induce un tremendo anhelo de someter la individualidad completamente a lo divino y destruir el egoísmo que se levanta como una barrera entre los dos. No tiene importancia el hecho de que pueda o no describirse este sentimiento o estado de conciencia en palabras. Es la actitud en sí lo que constituye la esencia de esta experiencia. Si tan maravillosa es la experiencia producida por una ojeada temporal y muy parcial a la divinidad, en la que apenas tocamos el borde de su vestidura más externa, tratemos de imaginar cómo será la reacción de la conciencia de los que logran irrumpir a través de las ilusiones y limitaciones de los planos inferiores y encontrarse sumergidos en el océano de la belleza, amor y gloria. ¿Cuál será la actitud de quienes logran unir permanentemente su conciencia con la conciencia divina? Aquellos a quienes se menciona como almas liberadas en la lectura oculta y como inmortales en este mantra. La frase que estamos comentando no es sino una manera simbólica de describir ese estado mental y la actitud de quienes han sido capaces de unirse permanentemente con Dios. Una parte de su conciencia queda constantemente dirigida hacia Dios, en un indescriptible estado de exaltación y adoración. La frase, vestido con una piel de tigre, es también de hondo significado simbólico. En el simbolismo religioso hindú, se escoge como símbolo un objeto concreto que sugiera a la mente lo que se busca simbolizar, fácil y naturalmente. Pues bien, antiguamente, antes de los avances científicos, se consideraba al tigre como el animal más potente. Quienes hayan visto un tigre en acción saben cuánto poder concentrado hay en sus garras, que con un solo golpe puede matar a un búfalo u otro animal grande. De ahí se tomó el tigre como símbolo de poder activo y concentrado, y a Durga, símbolo del aspecto positivo del poder divino. Se le muestra siempre montado en un tigre. Pero Mahesh tiene dos aspectos, como ya se ha indicado. En uno de ellos es la deidad presidente de un sistema manifestado, y su poder está en actividad en innumerables esferas y en incontables formas. Pero en el otro aspecto, su conciencia está vuelta hacia él siempre inmanifestado. En este estado puro de conciencia integrada, su poder está inactivo, aunque está presente potencialmente. Ahora bien, si el poder activo lo simbolizamos con un tigre vivo, ¿con qué simbolizamos el poder inactivo potencial? Obviamente con un tigre muerto, o más simplemente con la piel de un tigre. De suerte que esa piel de tigre con que Mahesh está vestido no es otra cosa que un símbolo del infinito poder potencial presente en su conciencia integrada. A un hombre común se le será difícil entender el concepto científico de energía cinética y potencial, pero el símbolo de un tigre vivo para el poder divino activo y concentrado y el de la piel de un tigre para el poder inactivo o potencial pueden entenderlo todos fácilmente. ¿Qué significa la expresión principio y simiente del universo? Significa el punto de origen o fuente del universo. Mahesh trae el universo desde el campo de lo manifestado, pero lo trae en forma potencial y tiene que pasar por muchas etapas de proyección y creación, antes de que tome la forma de un mundo físico que es la única que el hombre común conoce.
Estas etapas de proyección y creación y las formas estructurales que resultan en ellas se estudian detalladamente en la doctrina oculta sobre cosmogénesis y no necesitan tratarse aquí. Basta notar que el mundo físico visible tiene su origen en el plano álmico y por eso se dice que aquel que preside el universo y funciona desde ese plano es el principio del universo. Pero también se dice que es su simiente, para indicar la relación que hay entre el mundo divino existente en la mente divina del Logos y el mundo espiritual y temporal que se desenvuelve en el tiempo y en el espacio como campo para la evolución de las monadas que viven allí. Es imposible para el intelecto humano comprender la índole de esta relación a la cual alude el aforismo 4-12 de los Yoga Sutras. Pero que el universo tal como se desenvuelve en el tiempo y el espacio está potencialmente presente en la mente divina y sigue el modelo de un plan. Podemos comprobarlo en el crecimiento de un árbol desde una semilla. Por eso se dice que Maheya es simiente del universo. La frase aleja de todos los temores, parece externamente tener el mismo significado de la intrepidez, a que se refiere la séptima línea de este mantra. Pero el hecho de volver a referirse a este poder en una forma algo diferente indica que esta frase tiene otra connotación. En la extremadamente concisa expresión de ideas contenidas en la mayoría de los mantras de profunda significación, no hay lugar para repeticiones. Al comentar antes el poder de conferir intrepidez, vimos que significa lograr la inmortalidad o liberación de todas las ilusiones y limitaciones de la vida en los planos inferiores, lo cual saca al alma liberada del campo de Prakriti y la establece en el mundo de la realidad con pleno conocimiento de su naturaleza divina. Al decir ahora que queda libre de toda clase de temores, se muestra que está ahora refiriéndose a otra clase de intrepidez, que viene cuando uno basa su vida sobre el Dharma o justicia, y recorre la senda del desenvolvimiento espiritual por medio de la yoga. Entonces alborea en la mente un misterioso estado de intrepidez, el cual no pueden tener la menor idea quienes constantemente están haciendo compromisos con el mal. No podemos decir que el temor ha desaparecido completamente de nuestra vida bajo estas condiciones, porque todavía estamos en el campo de Prakriti, y atados por lo menos parcialmente por las ilusiones de los mundos inferiores. Pero ya no existen para nosotros los temores ordinarios que infestan la vida del hombre corriente, pues estos temores provienen de los conflictos internos, producidos por los constantes compromisos con el mal, por esa soterrada tendencia a la violencia que nos hace sentir temor por otras personas, y por nuestros apegos a cosas que acaparamos tenazmente y tememos perderlas. La práctica de la justicia elimina los compromisos con el mal, y así le pone punto final a todos los conflictos internos. La inofensividad, ahimsa, elimina la tendencia de la violencia, y así nos deja libre de temor a hombres y animales. El desprendimiento, vairagya, elimina naturalmente el temor a perder nuestras posesiones y aún nuestro cuerpo al morir. Vemos pues que el tipo más alto de intrepidez es el fruto de la fusión de nuestra conciencia con la conciencia divina, y que el tipo inferior de la intrepidez es el fruto a acercarnos a Dios mediante nuestro desenvolvimiento espiritual. En ambos casos la intrepidez proviene de la vida divina. La frase tiene 5 rostros y 3 ojos, es muy altamente significativa, porque expresa simbólicamente la doctrina más alta y fundamental de la filosofía oculta, según la cual no existe una realidad primaria sino una realidad primaria, y todo cuanto está en la manifestación, cualquiera que sea su naturaleza, es expresión de esa realidad.
y esta es Ideya Vimana. El universo manifestado puede dividirse en dos aspectos fundamentales que podemos llamar subjetivo y objetivo. La frase que estamos comentando trata de indicar que estos dos aspectos expresan ambos la realidad primaria que sostiene el universo. Los que estamos versados en el pensamiento filosófico acerca de este tema aceptamos prestamente la idea de que el aspecto subjetivo del universo es una expresión de la realidad primaria, porque podemos concebir esa realidad como conciencia pura o el aspecto subjetivo de la mente. Pero subsiste la tendencia a considerar el universo en su aspecto objetivo, como algo que está fuera de la realidad, algo que Dios ha creado y que conoce como el universo externo, en su conciencia subjetiva, y algo que nosotros individualmente conocemos con nuestro ambiente, con nuestra mente subjetiva. Esta dificultad para concebir el universo objetivo también como una expresión de la realidad se debe a un concepto falso acerca de la naturaleza de la creación, ya que no logramos comprender bien que la base esencial del universo manifestado es mental. No es necesario avanzar aquí en esta interesante cuestión filosófica, pues ya ha sido tratada sistemáticamente y racionalmente en el hombre, Dios y el universo. Pero supóngase que aceptamos por el momento la idea de que el universo está basado esencialmente en la mente y primordialmente en la conciencia. Y contemplemos el problema desde ese punto de vista que está acorde con las doctrinas fundamentales del ocultismo y se basa en la experiencia directa de los más avanzados adeptos del ocultismo. Si aceptamos esta idea, entonces la doctrina de que el universo objetivo también es una expresión de la realidad primaria se deduce de la relación que existe entre los aspectos subjetivo y objetivo de la mente. Una creación mental, ya sea producto de la ideación divina o de la ideación individual, no surge de la nada, sino de la conciencia. Podemos comprender fácilmente esto si imaginamos a un gran artista que trata de visualizar en detalle un cuadro que va a pintar. ¿De dónde viene a su mente la imagen mental? ¿De ninguna parte? No, viene de su conciencia y puede subsistir únicamente mientras él mantiene su atención en ella. En el momento en que le retira su atención, la imagen mental debe desaparecer. Es parte de la conciencia del artista y es de su misma sustancia. Esto ilustra la relación que hay entre Dios y el universo. Dios ha creado el universo con su conciencia y debe impregnarlo con ella a fin de mantenerlo en existencia. Al producir la imagen mental del cuadro, la conciencia del artista se polariza, por así decir. Un polo se convierte en la mente subjetiva y el otro en la imagen mental objetiva y la atención del artista, que impregna la imagen y produce su percepción, es el lazo de unión entre las dos. De suerte pues que la inmanencia de Dios no es opcional ni accidental. Dios tiene que impregnar al universo mental que crea con su conciencia a fin de mantenerlo existente. Esta impregnación no es como la del agua en una esponja, sino la impregnación de una imagen mental por la conciencia de la cual se proyecta. Este hecho, el de que tanto los aspectos subjetivos como objetivos del universo son expresiones de la misma realidad, es el que se pretende expresar simbólicamente en los 5 rostros de los 3 ojos de Mahesh. Y los 3 ojos de Mahesh. A Mahesh se le representa generalmente en forma humana y con una sola cara, pero a veces se le muestra con 5. Estos 5 rostros simbolizan el universo objetivo, cuando por los 5 principios únicos fundamentales de la manifestación, llamados Bhutas o Tattva, veamos de qué modo los 5 rostros simbolizan el quíntuple universo objetivo creado por los 5 principios. Como conocemos el universo objetivo en que vivimos, por medio de nuestros 5 órganos sensorios. Según la psicología yógica, nuestros 5 órganos sensorios son afectados por los 5 principios o elementos.
y producen 5 clasificaciones que en un conjunto prevén toda la materia prima para que la mente conozca el universo objetivo. Es cierto que según la ciencia existen incontables átomos, moléculas y otras partículas para explicar estas sensaciones, pero según la psicología yoica, todas ellas sirven meramente como agentes o instrumentos de los principios cósmicos, y las sensaciones se deben primordialmente a los principios o elementos. Como este tema se ha discutido ampliamente en la ciencia de la yoga, que en el hombre, el Dios y el universo, no necesitamos explicarlo aquí. Tratemos ahora de visualizar los hechos reales que producen el conocimiento mental del mundo objetivo. Vibraciones complejas de toda clase están afluyendo durante las horas de vigía en nuestra mente, a lo largo de los 5 canales de los 5 órganos sensorios, produciendo los 5 tipos de sensaciones conocidas. No disponemos de otro medio para conocer el mundo externo. Incluso cuando usamos instrumentos científicos para alcanzar el alcance de nuestras percepciones, ellos son meramente funciones o refinamientos de nuestros órganos sensorios. Así pues, el mundo objetivo se presenta ante nuestra conciencia subjetiva a través de 5 canales. Para expresar la misma idea de un modo diferente y más gráfico, podemos decir que la realidad objetiva del universo aparece ante la realidad subjetiva de nuestra conciencia, en 5 aspectos, o con 5 rostros. Esto aclara bien el simbolismo que subyace en los 5 rostros de Mahesh, que representa pues la realidad o Dios en distintos aspectos objetivos. Y los 3 ojos, en el simbolismo hindú, parece que los 2 ojos normales de Mahesa representan la percepción sensorial o instrumental, y el tercer ojo, la percepción no instrumental, que se desarrolla cuando el yogi alcanza estados más elevados de conciencia espiritual. Pero hay otra manera más significativa de interpretar el simbolismo de los 3 ojos. La psicología yoica reconoce 3 clases de cognición. Primera, la cognición sensorial, en que la percepción viene por medio de los órganos sensorios. Este tipo de cognición lo compartiremos con todas las criaturas vivientes. No solo los animales, sino incluso los seres superhumanos obtienen por lo menos una parte de su información acerca del mundo externo por medio de órganos sensorios, físicos o superfísicos. La segunda clase es la cognición puramente mental, que se hace posible cuando desarrollamos nuestra mente. Los animales inferiores, cuya mente sedimentaria, son incapaces de esta cognición, aunque puede suponerse que los animales más avanzados son capaces de ejercerla muy parcialmente. La percepción de principios abiertos, leyes, la belleza y muchas otras cosas suprasensoriales depende de la cognición mental. La tercera y más alta clase de cognición puede llamarse visional o espiritual. Esta solo es posible cuando nuestra naturaleza espiritual está muy bien desarrollada en este tipo de percepción de la relación sujeto-objeto. Cinco de estos nombres se refieren evidentemente a su quíntuple aspecto objetivo y 3 a su mismo aspecto subjetivo, pero no necesitamos entrar en esta cuestión aquí.